Le invito a que abran sus Biblias en Génesis capítulo 2, mis hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Ya se ha dejado establecido que Dios es el creador de todas las cosas. Se ha dejado establecido que Dios es el supremo soberano, rey del cielo y de la tierra, que Él ha creado todo. Y se ha dejado establecido que Dios creó al hombre. Este mundo no fue creado por una explosión, ni lo que digan los de la teoría de la evolución. Fue creado por la mano poderosa, por la sabiduría suprema del Señor, y ha creado al hombre. No venimos de una evolución, sino que venimos de la mano creadora de ese Dios todopoderoso. Entonces ya están las bases en el cual el supremo y el soberano es Dios. Y nosotros somos su creación. Nosotros solamente somos esa corona de la creación. Pero hay algo muy importante que a nosotros el Señor nos ha dado. Y lo vamos a ver en el versículo 7 de Génesis capítulo 2. Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Oremos al Señor. Padre, te damos tantas gracias por poder estar en este lugar y juntos, Señor, como una familia de la fe, como hermanos. Nos has rescatado de diferentes maneras, nos has salvado de diferentes maneras, Señor. Cada uno de nosotros estaríamos contando de la forma en que tú nos has traído de muerte a vida. Pero te damos gracias, Señor, porque también podemos estar frente a tu palabra. También podemos creer que tu palabra es inspirada por ti, Señor. Todo suficiente, poderosa, para poder cambiar, transformar nuestras vidas, Señor. Tu misma palabra dice que por el mundo, tu palabra fue creada por el mundo, todas las cosas que existen y que en ellas hay. Y Señor, gracias porque es por medio de tu palabra que nos sigues hablando, que nos formas, nos transformas, nos confronta, Señor. Gracias, Padre, por eso. Sigue obrando en nosotros. Todavía, Señor, vemos que hay tantas cosas por cambiar, pero confiamos en que tú eres el Dios que está haciendo esa perfecta obra, Señor, y que la va a terminar en nosotros. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. El mensaje de hoy gira en torno a que fuimos creados para la gloria de Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios. Cada uno de nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Los filósofos de todas las épocas, siempre esta fue un gran interrogante. ¿Para qué estamos acá en la tierra? ¿Para qué fuimos creados? Si estamos acá, ¿por qué es? ¿Somos un accidente cósmico en la historia? ¿Somos algo más que ha ido evolucionando y que va creciendo? Pero a su vez, cuanto más va pasando el tiempo, pareciera que no es que el hombre va evolucionando, sino que parece que va volviendo hacia atrás. Entonces, los de la teoría de la evolución se le cae enseguida esa teoría cuando ven que hay otro problema. El hombre tiene otro problema, porque el hombre a veces se comporta como un animal irracional. El apóstol Pablo lo pone, aquellos que no conocen a Cristo, lo ponen como en esa categoría, como andando irracionalmente. Andando en distintos lados, casi como bestias. No sabemos lo que estamos haciendo, pero sí somos culpables de lo que estamos haciendo delante de Dios. Porque hay algo que Dios puso en el hombre cuando lo creó, que no lo puso en los animales, su conciencia, la ley escrita en su corazón. Eso acusa a todos los hombres delante de Dios. Y ahora cuando vemos a este Dios soberano que crea todas las cosas, y hoy vamos acá a mirar un poco cómo Dios nos formó, cómo Dios nos dio vida y qué significa vivir verdaderamente cuando nuestra existencia depende de su aliento. Ahora, hay una pregunta. ¿Qué diría este versículo a una cultura que cree que puede definirse a sí misma sin Dios? La cultura, nuestra cultura, este mundo cree que puede vivir sin Dios. Yo puedo arreglármela sola sin Dios. Yo puedo hacer las cosas sin Dios. No necesito tu religión. No necesito a Dios. No necesito leer la Biblia.
¿Y eso será así? ¿El Creador nos ha formado y creado para vivir de esa manera, lejos de Él, sin considerarlo a Él? Cuando nosotros tenemos un elemento que hemos comprado, un artículo que hemos comprado, un aparato eléctrico, algo que sirve para una función, el Creador lo hizo, el que fabricó eso, lo hizo para que cumpla una función. ¿Y qué hacemos nosotros? Agarramos el manual de instrucción. No queremos estropear ese artefacto, no queremos quemarlo. Me salió tan caro, entonces quiero utilizarlo bien. Pero imagínense que para cada cosa nosotros decimos, no, yo sé todo. No necesito que alguien me venga a decir a través de un manual cómo funciona esto. Yo sé cómo manejar esta cosa. Tal vez algunos de nosotros lo hicimos alguna vez. ¿Y qué pasó? Metimos la pata. Rompimos ese artefacto. Y si el fabricante y el creador estaría ahí al lado nuestro, nos diría, necio, ¿por qué hiciste eso? Yo lo hice para tal cosa y puse un manual explicando detalle por detalle, paso por paso, cómo se debe utilizar. Pero mi torpeza, mi ignorancia, mi necedad, mi propio orgullo hizo que se rompiera. Cuando nosotros entendemos que Dios nos ha creado y nos ha puesto en este mundo, es con un propósito. Es un propósito eterno, un propósito soberano, pero a su vez también es algo que nos enseña y posiblemente, y ahí es lo que está diciendo, que Dios nos creó también para vivir bajo su señorío. Pero nosotros hemos perdido eso. Pero gloria al Señor, porque hoy como cantamos, Cristo nos dio vida. Cristo nos restituyó para lo que nosotros fuimos creados. Entonces, por eso el título del sermón de hoy es Creado para la gloria de Dios. Hemos sido creados para la gloria de Dios. Y el tema central acá, en este versículo solo, que es un zoom que se le está haciendo acá a Génesis, a todo lo que se viene narrando en esa narrativa de Génesis capítulo 1. Ahora en el capítulo 1 ya nos dice que el hombre fue formado, pero acá nos está diciendo cómo Dios formó el hombre y para qué Dios lo formó al hombre. ¿Qué puso adentro del hombre que lo haga diferente a toda su creación? Y entonces, cuando vemos esto, vemos que el ser humano es una criatura formada por Dios, dependiente de Dios y destinada a vivir bajo Dios. Y como nosotros hemos perdido esa vocación, nosotros tenemos que acudir a Cristo para recuperar esa vocación y ese diseño original por el cual fuimos creados. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, lo dice de esta manera. Miren ahí en Efesios capítulo 4, versículo 1. Nos recuerda que los hijos de Dios deben andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo yo sé cuál es la vocación en la cual yo fui llamado? Pablo, ¿cómo yo lo sé esto? Bueno, mirando la Escritura. ¿Y desde dónde? Desde el principio. Comencemos desde el Génesis, desde el principio. ¿Para qué fue creado el hombre? ¿Con qué propósito? ¿Y para qué Dios lo creó? Porque ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Ustedes saben que Génesis, desde el capítulo 1 al capítulo 11, está todo lo que luego se va a hablar en la narrativa bíblica. Todo eso es lo que nosotros podemos hacer una apologética de nuestra fe, una defensa de nuestra fe, conociendo, leyendo bien estos 11 capítulos. Pero acá estamos en el capítulo 2. Entonces, ¿cuál es la vocación en la cual fuimos llamados? ¿Por qué Dios nos formó? ¿Por qué Dios formó al hombre? ¿Qué es lo que hizo? ¿Le dio dignidad? ¿No le dio dignidad? Y mirando ahí nuestro texto, dice que Él nos formó del polvo de la tierra, del polvo de la tierra. Y acá se nos está poniendo ya algo que no se vio en Génesis capítulo 1, y vemos el detalle del panorama de la creación. Pero nos damos cuenta que somos su creación. Entonces quiere decir que si somos una creación de Dios, no somos autoexistentes. El hombre no se creó solo, el hombre no se formó solo, sino que atrás hay un creador. Hay un creador.
la teoría de la evolución, que el hombre desciende del mono, que el hombre vino de un parásito del agua, que se fue arrastrando y después empezó a tomar forma. Y son todo suposiciones y teorías, no hay realidad, no hay afirmación. Y la teoría de los evolucionistas se van contradiciendo una a otra, porque no quieren entender y no quieren ver, porque están cegados de que hay un creador, de que hay un diseño inteligente, que hay alguien que nos formó, que puso algo adentro nuestro y que nosotros necesitamos conocer. Todos los hombres necesitan conocer por qué yo fui creado, por qué yo nací, por qué estoy acá. Y saben todos que existe un Dios. Aún hasta los ateos que dicen, yo soy ateo, no creo en Dios. No diría tal afirmación si no supiera que hay un Dios. Aún lo sabe, que hay un Dios, hay un creador. Entonces somos sus criaturas. Noten que ahí nos está diciendo también que nos forma ¿de dónde? De una mina de oro. Escarbó y encontró el mejor de los metales preciosos y nos formó. No, dice del polvo de la tierra, dice acá. ¿Y qué me hace subrayar esto? ¿O qué me dice esto? ¿Del polvo? ¿Qué hay más frágil que el polvo? Que uno lo hace y sale, polvillo. Dios nos está diciendo que somos formados de ahí, para mostrarnos que somos criaturas frágiles, para mostrarnos que no somos autoexistentes, para mostrarnos que Él puede hacer de polvo y poder echar un poco de agua y hacer barro y formar algo, hacer algo que tenga vida. Dice el salmista en el Salmo 103, versículo 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. No hubo un proceso evolutivo, esto es literal. Somos creados del polvo. Cuando nosotros morimos, dice que regresamos al polvo. Nuestros huesos se hacen polvo, porque fuimos creados de ese material. Ahora, la palabra acá, hombre, cuando dice que el hombre y creó Dios, entonces Jehová Dios formó al hombre. Ahí el hombre es la palabra Adán. ¿Y saben lo que significa la palabra Adán? De la tierra. Es un hombre ese hombre significa de la tierra. Este hombre que estoy formado viene de la tierra. Todos nosotros somos hijos de Adán. Todos venimos de esa misma matriz. Y ahora somos formados, y el Señor nos forma de la misma manera. Cuando el profeta Isaías está profetizando, hablando al pueblo para que se arrepienta, se vuelva a Dios, él reconoce en una oración, en Isaías 64, 8. Miren cómo lo dice ahí el profeta. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿De dónde viene la dignidad del hombre? ¿Del polvo de la tierra? ¿Del barro? No. La dignidad del hombre viene del Creador, de la mano que formó al hombre. Nuestra dignidad, tu dignidad, viene de la mano del Creador. Viene de la mano del Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Dice el profeta, Señor, nosotros somos barro. Porque Él está entendiendo cómo hemos sido creados. Él está humillado ahí, a imagen de Dios. Bueno, lo vimos ahí en los versículos 26 y 27 de Génesis 1. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y después dice, señoré en los peces. Pero dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. O a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Somos imagen de Dios. Somos formados por el Señor. Dios creó al hombre. Dice
La confesión de fe dice en el capítulo 4 que Dios creó al hombre con conocimiento, justicia y santidad. ¿Por qué somos tan orgullosos? Porque nuestros primeros padres también lo hicieron y cayeron. Y a partir de ahí vamos naciendo y se va repitiendo eso una y otra vez. Cuando hay un niño chiquitito, apenas sabe decir las primeras palabras y uno lo quiere ayudar con sus zapatitos que todavía ni se lo sabe atar. Vení que yo te ayudo. Y a veces dice, no, yo puedo solo. Yo puedo solo. El orgullo está ahí. Está ahí. Y por eso nosotros instruimos a nuestros niños. Les enseñamos. ¿Necesitas ayuda? Es bueno que recibas ayuda. Y de a poco vamos enseñándole que somos dependientes de alguien más. Necesitamos a alguien más. Porque fuimos creados por Dios y para Dios. Para vivir para su gloria. Y esto es lo que nos está relatando un poco acá la Escritura. Ahí en la palabra formar, cuando dice que formó, está el Señor como ahí, como el alfarero, y nosotros el barro. Él nos moldea, nos está trabajando todavía. No te olvides nunca esa imagen ¿se acuerdan cuando al profeta lo lleva a la casa del alfarero? Dice, ve a la casa del alfarero, porque ahí te voy a hablar. Y ahí lo pone en imagen. Y el alfarero trabajaba sobre una pieza y cuando la trabajaba la perfeccionaba, pero veía que había imperfecciones y la tenía que golpear y amasijar el barro, se volvía a deshacer y la volvía a formar. Bueno, así estoy haciendo yo con mi pueblo. Así el Señor está haciendo con cada uno de sus hijos. Nos está formando. Si la vasija tuviera vida, imagínense qué diría. Tiene vida la vasija y tal vez hay un espejo. Estoy imaginando, tipo C.S. Lewis, algo así. Y una vasija hablando, imagínense, ¿no? En un espejo, mirándose. Qué preciosa que estoy quedando. Este alfarero es mi preferido. Pero de golpe ve que le mete una mano encima y de vuelta la rompe. Y, ¿qué estás haciendo? Estaba quedando bien. No, él ve que hay imperfecciones. Y él ve que hay que seguir trabajando y hay que seguir moldeando. Ese es nuestro Creador, tomándonos a nosotros, formándonos. ¿Nos va a doler? Sí, duele. El proceso duele. Pero después, cuando nos mete al horno, nos empieza a sacar las impurezas. Ahí después nos saca y dice, miren, acá está, terminada, reluciente. Nosotros queremos terminar la carrera así. Decir gracias, Señor. Todo el proceso fue algo tan bueno. Algunas cosas no las entendí, pero sé que tú eres el alfarero. Tú eres el que está trabajando. Nosotros solo somos barro. Esto nos trae también no solamente de manera personal, sino también cómo la iglesia tiene que vivir en una humildad confiada, no con autosuficiencia. Dependemos, la iglesia depende del Creador. La iglesia depende de aquel que creó la iglesia, que formó la iglesia. No somos autoexistentes, no hacemos lo que nosotros queremos hacer. Hacemos lo que el Creador dijo para cada cosa que Él formó, cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que conducir. Y nosotros nos humillamos bajo su mano y decimos, Señor, seguí trabajando. Señor, seguí trabajando en nosotros. ¿Saben lo que es la autosuficiencia? La autosuficiencia es estado o condición de quien se basta a sí mismo. Ese es el término de autosuficiencia. Estado o condición del que se basta a sí mismo. ¿No luchamos con la autosuficiencia? Yo lucho con la autosuficiencia. Y constantemente el Señor está bajando ahí, bajando. No, soy tu creador. Me necesitas. Qué bueno que es eso. Si nos levantaríamos en orgullo, si el Señor nos dejara al libre orgullo. ¿Querés ser autosuficiente? Dale. Y el Señor a veces le da a los hombres eso. Le da lo que quiere su corazón. Y los deja que se pierdan. Y que sean cada vez más orgullosos. Pero en un momento puede pasar, como le pasó a Nabucodonosor.
en Daniel. ¿No es esta la gran Babilonia que yo construí? Miren. Y en ese instante el Señor lo convirtió en una bestia. Y cuando él estuvo como un animal, arrastrándose, comiendo como un animal, se le fue de vuelta su conciencia, miró al cielo y adoró al Dios de los cielos. El Señor lo permitió. Pero qué tremendo que es que nos deje en ese estado, que nos deje en ese estado. Que el Señor no lo haga con nosotros, no lo haga con nuestras vidas, no lo haga con tu vida tampoco, hermano, hermana, que dependamos del Señor. Ahora, cuando nosotros sabemos que fuimos formados del barro, somos formados del polvo, Él es nuestro creador, Él es nuestro hacedor, Él es el Dios, yo no soy Dios, yo no me autocreé, yo no me hice, Él me formó. Ahora yo veo que no solamente Él me formó, sino que hay una dependencia de mi creador. Hay una dependencia de ese Dios que me creó. Y esto nosotros lo podemos ver cuando dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fíjense cómo lo expresa acá directamente. Sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué hubiese pasado si Dios solo forma y no sopla aliento? Es como, algunos tienen colecciones de mates en la casa, no sé, yo no tengo mates guardados, pero a algunos les gusta coleccionar mates, ¿no? Y va a la casa y ve distintos matecitos que le fueron regalando, mates de cuero, ahí, algunos con uña de la vaca, creo que es así, y los ve ahí. ¡Wow! ¡Qué lindos mates! Pero el que creó ese mate, ¿lo creó para que esté en un estante ahí, admirándolo? No, lo creó, lo hizo para que disfrutemos del contenido que lleva ese mate. Y ese mate es provechoso cuando lo llenamos de yerba y le ponemos todos los yuyos necesarios para que nos hagan bien. Y disfrutamos, y estoy disfrutando del mate. Pero imagínense que yo agarro el mate ese del estante y digo, estoy disfrutando de un precioso mate, de un rico mate. El creador va a decir, no, es una tontería. Yo lo hice para que lo disfrutes, para como yo lo creé y el propósito que lo creé. Ahora hay que darle vida. Vamos a darle vida a ese mate. Dale, poné el agua, ponele la yerba. Bueno, cuando Dios nos crea acá, cuando Él crea a las criaturas, cuando nos crea a nosotros, lo que hace Dios es nos da vida. Directamente Él nos da vida. Él es el Señor que nos da vida. El apóstol Pablo, predicando esto de cómo Dios les dio vida a todos los hombres, dice en Hechos capítulo 17, versículo 25, le dice, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Quién es el que da vida? El Señor. ¿Para qué nos da vida el Señor? Bueno, el Señor me da vida para vivirla. El Señor me da vida para disfrutarla. Bueno, claro, hay que vivir la vida. También tenés que disfrutarla. ¿Pero cómo? ¿De manera autoexistente? ¿De manera egoísta, mirándome hacia mí? ¿O acá estamos viendo que el Señor nos está diciendo, yo te formé y te di vida, soplé vida para vivir coram Deo, delante de mi presencia todos los días, siempre para la gloria del Señor? Para eso nos creó el Señor, no para hacer lo que yo quiero, nos creó para su propia gloria, nos creó para Él, para que podamos vivir verdaderamente la vida que Él nos dio. Pero el hombre se desvió, el hombre se quiso alejar de Dios. Y el hombre al día de hoy piensa que vivir lejos de Dios es vivir la buena vida. Y es un error fatal, es una necedad completa.
correr lejos de tu Creador, cuando la respuesta está delante de nuestros ojos, cuando el mundo tiene la respuesta en la palabra del Señor. Porque Dios dijo, ¿para qué creó al hombre? ¿Cómo lo formó y para qué lo formó? El hombre vive siempre delante de Dios. Y noten que dice ahí, aliento, aliento. Anticipa la necesidad de vida espiritual. No solamente la vida biológica, sino que necesita la vida espiritual. La vida del hombre viene del soplo del Espíritu de Dios. Entonces nosotros vemos acá cómo hay una acción directa de Dios con su creación. Cuando Él sopla vida sobre ese hombre que creó, lo que está haciendo es poniendo en su interior algo relacional, que el hombre pueda responder hacia este Dios creador. Acá estoy yo. Él se encuentra con Dios. Yo soy tu creador. Yo soy tu formador. ¿Se acuerdan? O si no se acuerdan, después lo pueden leer en Ezequiel capítulo 37, con los huesos secos. El Señor los llevó en un valle que había muchos huesos, secos en gran manera. Y le dice, profetiza sobre esos huesos. Los huesos se levantan, los huesos se empiezan a juntar unos con otros. Cada huesito con su huesito, y cada pariente con su pariente, así, tac, 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 se van formando. Y fue un gran ejército. Pero ¿qué pasó? Eran solo huesos. El Señor le dice, ¿vivirán estos huesos? No sé, Señor, tú lo sabes. Y otra vez, profetiza sobre los huesos. Huesos secos empiecen a formarse. No solo formarse, crecer los tendones. Y ahí le dice el Señor, ¿vivirán estos huesos? Y ahí el Señor les da vida. Y ahí el Señor les da vida. ¿Por qué? Por el poder de su palabra. El Señor nos dio vida por el poder de su palabra. Pero el Señor nos dio vida cuando nosotros éramos huesos secos. En vida. Cuando salimos a predicar a la plaza, vemos un montón de gente tomando mate, disfrutando el día. Un día lindo, un día soleado, como fue este jueves. Veíamos a tanta gente ahí. Pero ¿saben qué veíamos? Huesos secos. Huesos secos. Y nosotros preguntábamos, Señor, ¿vivirán estos huesos? Y ahí está. Predicamos el Evangelio. Nosotros no tenemos poder para juntar los huesos. Nosotros no tenemos poder para darles vida. Lo que hacemos nosotros, abrimos la boca y predicamos el Evangelio para que la vida del Señor entre, así como pasó con nosotros. Este soplo de la vida del Señor entre y puedan vivir. No basta no solamente con vivir, necesitamos vida nueva de Dios. La conversión es obra del Espíritu, es regeneración, es renovación. Cuando el apóstol Pablo le escribió a Tito, recordándole todas las cosas que tenía que hacer, en Tito capítulo 3, versículo 5, fíjense cómo lo expresa y cómo lo dice. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjense que esto no es moralismo. Lo que es esto es una vida que está dependiente del Señor. Desde el momento que Dios te dio vida, desde el momento que ahora ves a Cristo, desde el momento que ahora estás viviendo para Él y para su gloria, delante de su presencia, ahora nosotros entendemos que tenemos que vivir para Él y glorificarle a Él y hacer todo para su gloria, porque Él es digno, porque Él nos creó. Nosotros, Él estábamos muertos y Él nos dio vida. Por eso la iglesia ora y depende. La iglesia no se apoya en técnicas. Cuidado.
No nos apoyamos en técnicas humanas. Nosotros, como su creación, cada uno de nosotros que formamos la iglesia, que éramos huesos secos, que Dios sopló vida, ahora oramos y dependemos de Él. Seguimos orando y dependemos de Él siempre. No me puedo parar en autosuficiencia ahora. Y eso tiene que ser siempre, recordarlo siempre de esa manera. Pero noten que sigue diciendo acá el texto, y fue el hombre un ser viviente, o un alma viviente, un alma viviente. ¿Se dan cuenta que es diferente al resto de la creación? Dios creó a los animales, Dios hizo cada animal que vuela en los cielos, que está en la tierra, que está abajo de las aguas, pero no tienen esta capacidad que le está dando al hombre. No tienen esta capacidad. No es ese alma viviente. ¿Y qué implica ese ser viviente? Bueno, no solo que es capaz de realizar las funciones de la vida animal, podríamos decir, como comer, tomar agua, etcétera, ¿no? Caminar, sino que lo que está haciendo acá Dios es dándonos vida para poder pensar y racionar como una criatura racional. Para eso nos está dando vida. Nos está dando vida para decir, ahora yo me voy a comunicar con vos. Ahora yo me voy a dirigir a vos. Ahora hay algo dentro tuyo que no está en la creación. Lo tiene el hombre. Los mandamientos de Dios lo tiene escrito en el corazón. Y están ahí. Y el Señor ahora, en la narrativa bíblica, lo que Moisés va escribiendo, nos va a ir mostrando cómo el hombre tiene que dirigirse en la creación, en el huerto que Él lo puso, en ese lugar, en esa casa que Él está formando, cómo se tiene que conducir. ¿Por qué? Porque es un ser que piensa. Ahora el apóstol Pablo pone su argumento en Romanos, como esa gente irracional, como que no estamos pensando en las cosas de Dios. No queremos seguir a Dios. Y seguimos bajo lo que nosotros creemos que es bueno de acuerdo a mis mandamientos, mis preceptos, lo que yo creo, pero no de lo que Dios dijo. Ahora, el Señor les da vida acá al hombre, ¿para qué? Por lo menos para 3 cosas le da vida acá al hombre. Le va a dar una conciencia moral. Al darle una conciencia moral, ¿qué es lo que le está dando? Le está dando identidad. Qué locura hoy que las personas se autoperciban como perros, totalmente en contra de Dios, y que ya no quieran ser una mujer, ahora quieren borrar su identidad y ser un gato. Miren hasta el extremo de la locura que ha llegado el mundo. Imagínense. Y acá el Señor está creando y diciendo, te estoy dando una identidad. Sos un hombre. Sos una persona que puede ser relacional, pero a su vez, esa conciencia que le da también le trae una responsabilidad delante de Dios. Dios lo forma, sopla aliento de vida, porque ahora después le va a decir lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y en tercer lugar, tiene acá un llamado también a obedecer. Por eso esa vida incluye, ese soplo de vida incluye todas estas cosas, que el Señor ahora le pone una conciencia, le va a dar una responsabilidad y le va a dar un llamado que tiene que obedecer. Pero lo puede hacer con un hombre creado a su imagen y semejanza. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros nos comunicamos con Dios. Nosotros podemos orar a Dios. Los hombres en este mundo, en esta tierra, se pueden arrepentir de sus pecados y pedirle perdón al Dios de los cielos. Y Él es amplio en perdonar. Y creer en Cristo, por medio de Cristo. ¿Pero qué pasó?
Adán como cabeza y representante. No quiero adelantarme, ¿no? Pero es necesario un poco para saber, teniendo ya toda la Escritura. Nuestros primeros padres, Adán, cayó. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, ahí. Acompáñenme ahí rápidamente a Romanos capítulo 5. Versículo 12 al 19. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La identidad humana que el Señor nos da nos deja bien en claro que no está constituida por la cultura o por el entorno que vivís o el entorno que naciste. Tu identidad ya te la dio Dios. Todos tenemos una identidad física. Seguramente en tu cartera, en tu billetera, tenés un DNI, Documento Nacional de Identidad. Sos un ciudadano argentino, tenés una identidad. Naciste en un barrio, naciste en una calle, pero esa es tu identidad física. No es tu identidad moral, no es tu identidad espiritual, no es la identidad para lo cual fuiste creado, diseñado por el Señor. Él nos da la identidad. Él nos dice para qué nosotros fuimos creados. Así que podemos haber nacido en el peor de los ambientes, podemos haber nacido en las peores de las familias, hasta podíamos haber nacido como el apóstol Pablo, persiguiendo cristianos, creyendo que daba honra a Dios, pero nuestra identidad está en aquel que nos creó. Nuestra identidad está en Él. Por lo tanto, nosotros confiamos en la obra del Señor. Somos llamados a vivir bajo la palabra de Dios. Y la ética cristiana nace de lo que Dios ya escribió en tu historia. ¿Sabías que tu historia, mi historia, ya está escrita? ¿Sabías que Dios tiene ya todo escrito? Porque Él nos escogió. Nosotros no sabemos lo que va a pasar más adelante. ¿Dios sí? Entonces yo tengo que confiar en mi Creador. Tengo que confiar en el que me formó. Y si Él, en un momento de la historia, me salvó y me trajo hacia Él, entonces confiemos. Porque si nos acercó hacia Él, todo lo que Él tenga, aún las cosas difíciles, son buenas para nosotros. Son buenas. Porque Él es el que nos formó. Pero todavía está trabajando. Todavía está trabajando con ese pedazo de barro. Y todavía nos está moldeando. Ahora, el último Adán, como dice acá Romanos, como leímos, el primer Adán pierde esa condición, pero el último Adán,
restaura lo que el primero perdió. El primer Adán trajo muerte. Después Pablo lo dice de otra forma en 1 Corintios 15, 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, como que se le sopla vida. Estando muerto, estando en esa condición, ahora nos resucita el Señor, nos sopla vida para que podamos vivir. Nos pone sobre los pies y nos sopla vida. No hay un ejemplo tan claro como el de Lázaro. Me encanta Lázaro cuando el Señor lo resucita. El Señor le dice dos cosas a Lázaro que se ven acá en Génesis 2:7. El Señor Jesús se para y muestra que Él es el Dios encarnado. Y le dice la primera cosa, Lázaro. Cuando fue esa palabra, ¿qué fue lo que pasó? En una tumba donde había otros muertos, una tumba común. Pedrito, Juancito, que estaban muertos, muerto. Pero había alguien llamado Lázaro. A ese el Señor iba a resucitar. En la palabra de Lázaro, ahí fue que se puso de pie. Pero le dijo otra palabra, sal fuera. Y ahí la vida, ahí sale, puedo escuchar al Señor, puedo ahora verlo al Señor, puedo correr hacia Él. Cuando el Señor nos salva, ocurre este proceso. Nos levanta, pero ahora nos abre los ojos y lo podemos ver. Y sopla un espíritu, su espíritu, adentro nuestro, como hizo el Señor Jesús. Sopló y recibieron el Espíritu Santo. Vida, para que puedan acercarse hacia Él, correr hacia Él. Y esta es la obra preciosa del Señor. Esta es la obra creadora del Señor. En Cristo hay el último Adán, en nuestra vida verdadera. Miren cómo lo dice Pablo, ahí en el mismo capítulo de 1 Corintios 15, pero el verso 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Qué es lo que nosotros predicamos la palabra del Señor, recordamos el Evangelio? Porque nosotros lo que tenemos que recordar es que solo en Cristo vamos a recuperar, solo en Él vamos a recuperar tres cosas que hemos sido formados, pero nuestros primeros padres cayeron y eso se perdió. Pero ahora cuando escuchamos el Evangelio, vemos al Señor, hay tres cosas que se recuperan. En primero, la comunión con Dios. Lo segundo, la vocación correcta. Y lo tercero, la esperanza futura. Todas estas cosas vienen a nuestra vida, están ahora, las puedo ver. Y ahora sí entiendo por qué fui creado por el Señor. Yo no tenía comunión con el Señor. Ahora el Señor me pone en una relación correcta. Ahora tengo paz con Dios, como dice Romanos 5. Pero no solamente eso, sino también que me da una vocación correcta. Ahora vas a vivir para mí. Como cantamos, ¿no? Vivir es Cristo. Vamos a vivir para Él. Pero a su vez nos recuerda y nos dice, hay una esperanza futura. Hay una esperanza futura. Tenemos una esperanza futura en Él. Mis hermanos, ¿qué deseo que podamos recordar en esta mañana? Que nuestra dignidad, tu dignidad, mi dignidad, se reafirma en Cristo. Se reafirma en Cristo. Cuando todos dijeron que vos no ibas a hacer nada, tal vez algún familiar, sos inservible, no servís para nada. Cuando estamos en Cristo, el Señor nos dice, yo te creé para mi gloria. Y yo te llamé y te escogí, no solamente por mi elección propia, sino porque te amo. Y nos trae a esa comunión, nos trae hacia Él. Pero a su vez, lo segundo es que nuestra nueva vida proviene del Espíritu de Dios.
proviene del Espíritu. Nunca te olvides esto, hermano. Porque si te olvidas esto, te va a ganar la impaciencia. Todo lo que pasa en tu vida a partir de que Cristo te salvó es todo sobrenatural. Todo sobrenatural. No lo puede hacer una persona. Se puede forzar una persona en tratar, voy a cambiar este carácter, voy a hacer esto, pero nunca va a poder cambiar su corazón. Desde el momento que Cristo te resucitó y te trajo a Él, eso es sobrenatural. Sos un muerto que Dios te dio vida. Y ahora vivimos sobrenaturalmente. Y ahora nosotros creemos que nuestra vida le pertenece al Señor y es su Espíritu el que me dio la vida y es sobrenatural. Pero lo tercero es que nuestra misión es representar fielmente a Dios en este mundo. Cuando Dios creó ahora al hombre, cuando Dios lo formó y nos está dando el zoom ahí de para qué lo hizo, le sopló vida, le puso aliento en su corazón, porque ahora lo va a introducir dentro del mundo a un lugar que se llama huerto, que es tanto un lugar físico como espiritual. Cuando el Señor te salvó, no te dejó aislado, te puso dentro de un cuerpo, dentro de una familia, dentro del huerto del Señor. Pero a su vez nosotros, ¿dónde estamos? Dentro de este mundo. Nosotros representamos y somos embajadores de Dios. Somos embajadores de Dios. Somos embajadores de aquel que nos llamó y nosotros tenemos que representarlo fielmente. Entonces, recuerden, fuimos creados por Dios. ¿Y qué era al ver esto, que fuimos creados por Dios? Te tiene que dar humildad, porque somos polvo. No nos olvidemos nunca eso. Cuando nuestro orgullo se quiera levantar, recordar que somos polvo. Somos polvo. Lo segundo es que vivimos de Dios. Es Él el que nos dio vida, no nosotros. ¿Esto qué me dice? Que sos dependiente de Dios. Así como una persona es dependiente de un respirador artificial y si se lo sacan se puede morir, nosotros dependemos de Dios. Si salimos de Cristo, salimos de Dios, no tenemos más vida, pero gracias al Señor, que el Señor es el que nos tiene. Cuando nosotros nos queremos alejar, ¿el Señor qué hace? Vení para acá, tac, 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 nos trae. No nos va a dejar, porque somos dependientes de Él. Y nos enseña y nos dice, dependés de mí, basta. Necesitas depender de mí. El tercer elemento, que existimos para Dios, que es la vocación. Existimos para Él. Y quiero agregar un cuarto elemento acá. Somos restaurados por Cristo. Somos restaurados por Cristo. Acá estamos viendo cómo Dios creó al hombre. Pero en Génesis 3 vemos que el hombre cae de esta condición, de esa comunión con el Señor. Por su propio orgullo, por su propia autoexistencia, que él quería hacer mejor las cosas que Dios. Pero nosotros en Cristo tenemos esperanza. En Cristo tenemos una esperanza bienaventurada. No sos entonces un accidente en la historia. Dios te creó. Él te tomó, Él te dio vida cuando estabas muertos en pecado. Y mirá, y esto quiero que te lo tatúes en la mente. En la mente dije, no hagan cosas raras. Juan 15:5. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Oramos. Señor, te damos gracias por llevarnos a tu palabra y recordarnos, Señor, que tú nos has creado, nos has formado, Señor. Pero a su vez gracias porque vemos que somos formados no de elementos tan poderosos que existen en el mundo y que tú los creaste. Cuando nos cuentas cómo nos formaste, nos dices que fuimos formados del polvo.
Qué material tan volátil, frágil. Somos barro, Señor. Pero qué precioso es ser un barro en manos de las manos del Creador, del alfarero. Sigue trabajando en nosotros, Señor. Sigue poniendo tu mano de alfarero en nosotros. Sigue formándonos, Señor. Y si hemos entendido que fuimos creados para tu gloria y formados para tu gloria, que así lo podamos hacer. Este es tu día, Señor, no es nuestro día, te pertenece a ti. Que todo lo que hagamos nos lleve a recordar esto, Señor, que fuimos creados para adorarte, exaltarte y glorificar tu nombre. Gracias, Señor. Y ayúdanos a seguir compartiendo esta verdad con otros, Señor, en la semana, en nuestros familiares, entre nosotros, que tú eres el Dios soberano, que tú eres el Dios todopoderoso y que nosotros simplemente somos barro, pero que nos has dado una dignidad, has soplado aliento de vida en nosotros, Señor. Gracias, Padre, por esto. Y aprovechamos a orar y a pedirte por los familiares que anhelamos que soples vida, Señor. Cuánto nos duele ver que son huesos secos. ¿Vivirán esos huesos? Tú lo sabes, Señor. Sopla vida sobre ellos. Atráelos hacia ti, Señor. Gracias por la esperanza que nos das. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.